Fiscalía, tiene el uso de la voz. Gracias, con su venia. Esta fiscalía solicita la vinculación a proceso de Rosalba Velázquez Valderas por el delito de actos dolosos agravados de crueldad en contra de animales no humanos, provocándole la muerte. Tal y como se le informó previamente a la señora Rosalba Velázquez Valderas, se le imputan los hechos de que entre las 5 y 5:30 de la mañana de un día previo al 2 de octubre de 2015, colocó pollo envenenado en las jardineras del Parque México, con la finalidad de provocar la muerte de todos los perros que frecuentan el lugar, provocando así sufrimiento y muerte a uno de la raza Akita, de nombre Laika, quien el 1 de octubre de 2015 comió el pollo envenenado que la señora Rosalba Velázquez había dejado en dicho parque, por lo cual en este acto expondremos los datos de pruebas suficientes que acreditarán tanto el hecho como la autoría imputada. El bien jurídico, en el presente caso, lo constituye la propia fauna, quedando acreditada mediante el informe de necropsia canina de fecha 11 de octubre de 2015, suscrito por el perito médico veterinario zootecnista Pedro Miguel Valeriano, del cual se desprende que practicó al cadáver la necropsia, arrojando como resultado que preexiste el ejemplar y pertenece a la especie canina. Asimismo, se cuenta con la manifestación de su dueño, Ramón Salazar Villagómez, quien en su denuncia refirió que Laika era su perrita, de raza Akita. El sujeto activo y la calidad de autor material para el particular hecho lo constituye la señora Rosalba Velázquez, condición que se desprende de las entrevistas realizadas los días 10 y 11 de octubre de 2015 a Mariana Albazán Morales, Luis Antonio Urrutia Domenzaín y César Augusto Ramírez Hernández, ante la gente del Ministerio Público, donde manifestaron de forma coincidente que la señora Rosalba Velázquez había gritado el 10 de octubre de 2015: estos perros del demonio ya me tienen harta, pinches animales, pero los voy a seguir matando a todos hasta que no quede ninguno vivo. Además de que obran impresiones de un video de las zonas aledañas al parque, donde se observa a una persona con una bolsa blanca de la que sustrae algo y lo deposita en las jardineras del parque. Y finalmente, existe la inspección al domicilio de la señora Rosalba Velázquez a cargo del policía investigador Soto Olivares Jacinto, de fecha 11 de octubre de 2015, encontrándose 13 piezas de pollo congeladas y un envase de fosfato de zinc de 1 kilogramo. Datos de prueba que, analizados de forma circunstancial, otorgan indicios suficientes para acreditar la calidad de sujeto material y su autoría imputada. El sujeto pasivo, en este caso la propia sociedad, queda acreditada mediante el informe de necropsia canina ya citado en la presente audiencia, el cual desprende que al practicar la necropsia al cadáver canino de Laika, arroja como resultado que el titular del bien jurídico denominado fauna es la propia sociedad. Por su parte, el objeto material lo constituye el cuerpo con vida de la especie canina de nombre Laika, pues mediante el informe de necropsia ya citado, se demuestra que el cadáver de Laika tenía irritación en su tracto digestivo, así como colapso asfíctico en los pulmones, ambos producidos por intoxicación mortal. El resultado material para la presente causa lo constituye el sufrimiento y muerte de la especie canina de nombre Laika, pues el primero de ellos queda acreditado de manera fehaciente a través del informe toxicológico del perito Juan Antonio Briseida Juárez, que al practicar la necropsia al material obtenido del tracto digestivo de Laika, se desprende que se encontró estricnina y que la misma en el usuario provoca convulsiones, angustia y parálisis, de lo cual se deduce que no provoca una muerte inmediata, sino que prolonga la agonía. En lo que respecta a la muerte, esta se prueba con el informe de necropsia ya multicitado, quien en su conclusión expresa que el ejemplar denominado Laika fallece a consecuencia de un colapso asfíctico y síndrome, mejor denominado, pues posiblemente se produce por mecanismos hemodinámicos y neurológicos que, a un lado del estado de irritación del tracto digestivo, así como al estado pulmonar, suele deberse a intoxicación mortal. La conducta, en su aspecto objetivo,
constituye una acción que de forma específica radica en colocar el pollo en la jardinera del Parque México. Así, queda comprobado mediante la inspección que hace el policía Soto Olivares Jacinto el 11 de octubre de 2015, quien encuentra en las jardineras de dicho parque el pollo en una bolsa negra mezclado con tierra. En cuanto al aspecto objetivo, la conducta es, en cuanto al aspecto subjetivo de dicha conducta, es atribuible a título de dolo directo, el cual queda acreditado mediante las entrevistas ya referidas, haciendo hincapié en que el testigo Augusto Ramírez Hernández, mesero y vecino del lugar, también refirió que la señora Rosalba, siempre que ve un perro de esos de la calle, los anda pateando, les echa baldes de agua y les avienta cosas, siempre los anda persiguiendo. Además, a través de la entrevista practicada a la propia señora Rosalba Velázquez, ella hace referencia a que conoce de la sustancia estricnina, pues manifestó que esas sustancias son químicas y son altamente venenosas y nocivas para la salud de cualquier ser vivo, situación que también queda avalada por la opinión de la Unidad de Medidas Cautelares al referir que la señora Rosalba cuenta con estudios de ingeniería química en la UNAM. Finalmente, y para dar cumplimiento a los requisitos de tiempo, lugar y circunstancia de ejecución del hecho imputado, el relativo a las cuestiones de temporalidad, queda acreditado mediante 3 impresiones de un video de las zonas aledañas al Parque México, donde se aprecia en 3 horarios entre las 5 horas 13 minutos 21 segundos y las 5 horas 13 minutos y 41 segundos. Y si bien es cierto, no refieren la fecha, se puede inferir que es un día previo al 2 de octubre, pues el ejemplar de nombre Laika fallece el 1 de octubre de 2015 a las 16 horas con 30 minutos. Y existe la denuncia por su propio dueño Ramón Salazar Villagómez. En cuanto al lugar, es el mismo la zona del Parque México, en la Colonia Condesa, lo cual se acredita con la denuncia de su propio dueño Ramón Salazar Villagómez y las entrevistas a Daniel Michel Santoscoy y Santiago Gómez Díaz, quienes de manera coincidente al referir que llevaron a sus especies animales caninas de nombre Laika, Gala, Frida, Simón y Azteca al Parque México en distintos días y distintos horarios, estos murieron en condiciones semejantes a las de Laika, después de comer pollo envenenado oculto en el Parque México, situación que también queda avalada por la inspección del policía investigador Soto Olivares Jacinto de fecha 11 de octubre de 2015 al Parque México, anexando croquis de dicho lugar. Por lo tanto, su señoría, toda vez que esta fiscalía ha acreditado con sendos datos de prueba de manera indiciaria y razonable el hecho imputado a la señora Rosalba Velázquez Valderas, solicito que, ya que es constitutivo del ilícito previsto y sancionado por el artículo 350 ter del Código Penal para el Distrito Federal como delito de actos dolosos agravados de crueldad en contra de animales no humanos, se le vincule a proceso, con fundamento en el artículo 19 constitucional, 307, 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto, su señoría. ¿Defensa algo que manifestar? Sí, su señoría. Esta defensa, a cargo y en representación de la señora Rosalba Velázquez Valderas, solicita con fundamento en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales la no vinculación de la misma por el delito que imputa la Fiscalía. En este caso, su señoría, hay una sola palabra: especulación. No datos, no indicios, solo rumores y especulación. Por lo tanto, no se cumple con el requisito de tipicidad por la ausencia de los elementos objetivos y subjetivos para el presente caso. En primer lugar, su señoría, no se acredita que la señora Rosalba sea el sujeto activo ni en su autoría material. No obstante, la Fiscalía, mediante rumores, a través de los señores Mariana Almazán Morales, Luis Antonio Urrutia y César Augusto Ramírez, pretende hacer que la fobia que padece la señora Rosalba en contra de los perros sea un acto material de agresión y muerte en contra de 5 de estos animales. No obstante, su señoría, el pensamiento no se castiga si no se materializa.
Incluso mediante especulaciones, reitero, su señoría, obra un video donde se aprecia a una persona con una bolsa blanca, sustrae algo y lo deposita en las jardineras de dicho parque. No obstante, eso no acredita que sea la señora Rosalba. Incluso en la carpeta de investigaciones obra la descripción de la inspección del lugar de los hechos practicada por el policía Jacinto Soto, quien menciona que si bien se aprecia a una persona, no se puede distinguir si es masculino o femenino. También su señoría, mediante la inspección realizada al domicilio de la señora Rosalba y encontrándosele 1 kilogramo de fosfato de zinc, se le atribuyen dichos hechos. No obstante, de manera fehaciente, obra el informe toxicológico en dicha carpeta ya mencionada, realizado por el perito Juan Antonio Briseida, quien menciona que en el tracto digestivo de Laika se encontró material de estricnina, su señoría, no fosfato de zinc. Incluso, en las entrevistas practicadas al señor César Augusto Ramírez, quien es un mesero de la zona, este menciona lo siguiente: hace poco tuvimos una plaga de ratas, por lo que los dueños de los locales se reunieron para poner veneno aquí en el Parque México. Versión que es ratificada por la propia Rosalba en su acta de entrevista, cuando menciona: a los que deberían de estar entrevistando es a los verdaderos culpables de esto, quienes son los dueños de los locales, bares y restaurantes aledaños al Parque México, porque estoy bien al pendiente de que han puesto raticida de alto poder fulminante para contrarrestar dicha plaga. Incluso en las viviendas hemos tenido el mismo problema. Es por eso que yo en mi domicilio tengo fosfato de zinc. En segundo término, su señoría, no se acredita que la sociedad sea el sujeto pasivo, pues incluso la carpeta de investigaciones se llevó a cabo por la muerte de 5 perros: Laika, Gala, Frida, Simón y Azteca, quienes tenían por dueños a los señores Ramón Salazar, Daniel Santoscoy, Regina Sáenz y Luciana Franco. Lo anterior para poder realizar conversaciones con ellos y poder llegar a una solución alterna. No con esto se le reconozca alguna imputación a la señora Rosalba. Su señoría, al no acreditarse los anteriores elementos del tipo, es obvio que no existe ningún elemento subjetivo por discutir. Solicitando, se desestiman los argumentos planteados por la Fiscalía por un supuesto dolo directo. Finalmente, y solo para efectos de garantizar una defensa adecuada para la señora Rosalba, se solicita no se vincule a proceso, pues la Fiscalía no cumplió con los elementos de tiempo que se requieren. Incluso, de manera especulativa, infiere que la colocación del supuesto pollo fue según un video entre las 5 horas 31 minutos y 21 segundos y las 5 horas 13 minutos y 41 segundos, pero no contiene la fecha, su señoría. Y al mencionar que dicha acción fue anterior del 2 de octubre, se deja a la señora Rosalba en incertidumbre jurídica y en estado de indefensión. Por lo tanto, su señoría, solicito que no se vincule, toda vez que la Fiscalía no ha acreditado el hecho que la 6 señala como delito y obra la tipicidad como excluyente de delito, contrario a lo que exige el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, solicito no se vincule a proceso a la señora Rosalba Velázquez y dejemos a un lado, su señoría, las especulaciones y rumores de que ha sido objeto la señora Rosalba. ¿Fiscalía desea atender las manifestaciones hechas por la defensa? Sí, su señoría. Esta Fiscalía reitera su posición bajo el argumento de que está en un procedimiento de investigación sobre un hecho ilícito que ya se ha referido, en el cual, para efectos de su vinculación, se requiere un estándar probatorio a nivel indiciario. Y solo para efectos de ratificación y precisión, se reitera que el sujeto pasivo es la sociedad. En primer término, porque de la lectura tanto del artículo 350 ter como de
como del artículo 350 bis, se desprende que dicho ordenamiento protege incluso a los perros abandonados o callejeros, y por otro lado, si bien es cierto que no se obtiene fecha dentro del video, se prevé que es un día previo al 2 de octubre, pues existen otros 4 ejemplares en condiciones similares y solo se presentó denuncia por el de nombre Laika, quien fallece el 1 de octubre. Sin que esto signifique que con posterioridad se puedan formular imputación por los 4 perros restantes o los que vayan surgiendo en la investigación. Y respecto a la estricnina, esta es una sustancia que se encuentra en los raticidas y estos tienen como componente el fosfato de zinc, mismo tipo de sustancia que se encontró en el domicilio de la señora Rosalba. Es cuanto, su señoría. Defensa, ¿algo que referir en atención a lo expuesto por la Fiscalía? No, su señoría. Reiteramos nuestro dicho. Salvo que en relación con el argumento de la Fiscalía de la estricnina, no obra nada al respecto en la carpeta de investigaciones, su señoría. Es cuanto. Bien, después de haber vinculado a proceso a la señora Rosalba Velázquez Valderas, ¿Fiscalía alguna otra petición? Sí, su señoría. Gracias. Atendiendo a los principios de humanidad, proporcionalidad, mínima intervención, lesividad, necesidad de la medida cautelar, y dado que la señora Rosalba Velázquez Valderas es una persona de 71 años de edad, jubilada, esta representación social propone la combinación de las medidas cautelares para efectos de garantizar la comparecencia de la misma a juicio y así evitar riesgos para la comunidad. La primera de ellas consistiría en la presentación semanal ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares en el Distrito Federal, a informar sobre su estancia y sobre su permanencia en esta ciudad, toda vez que de acuerdo el artículo 168, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe un peligro de sustracción de la vinculada, puesto que tiene un delito de pena mínima de 3 años y máxima de 6 años, por lo cual es importante su comparecencia constante ante dicha institución, para evitar así riesgos y evitar su evasión. Asimismo, la prohibición de acercarse al Parque México, ubicado en la colonia Condesa, toda vez que de acuerdo a la constante lugar acuden perros y estos corren peligro en su integridad y en su vida, puesto que, como ya ha quedado expuesto anteriormente, existen riesgos y antecedentes de situaciones previas y amenazas por parte de la imputada Rosalba Velázquez Valderas en contra de dichos ejemplares animales. Medidas cautelares que, de acuerdo a la investigación y al hecho delictivo imputado, deberá de ser por un plazo de 6 meses, por lo cual esta Fiscalía reitera su petición de la combinación de las medidas cautelares justificadas y señaladas en cuanto a su magnitud, calidad y vigencia. Es cuanto, su señoría. Defensa, en atención a lo solicitado por la Fiscalía, ¿desea expresar usted algo? Sí, su señoría. Su señoría, esta defensa se opone parcialmente a la combinación de las medidas cautelares y a su duración solicitadas por el Ministerio Público en la presente audiencia, por no respetar la garantía de debida motivación, comprobación, los principios de proporcionalidad, idoneidad e intervención mínima que rigen las medidas cautelares como actos de molestia en contra del gobernado. En primer término, esta defensa se opone parcialmente a la obligación de acudir semanalmente a la unidad de medidas cautelares a informar sobre la estancia y permanencia de la ciudadana Rosalba Velázquez Valderas en el Distrito Federal, toda vez que, como consta en la opinión de medidas cautelares, es una mujer de 71 años con una fractura en la cadera, por lo cual tiene problemas de movilidad. Por lo tanto, esta defensa solicita que dicha medida cautelar sea de manera mensual. Asimismo, nos oponemos a la prohibición de acercarse al Parque México ubicado en la colonia Condesa, toda vez que la ciudadana Rosalba Velázquez Valderas vive en la calle Sonora, la cual es aledaña a referido parque. Por lo tanto, no solo se estaría violentando su libertad de tránsito, sino su acceso material a su lugar de residencia.
No obstante, la señora Rosalba se compromete al no tener ningún tipo de acercamiento con las mascotas que ocurran en dicho lugar para evitar malos entendidos. Finalmente, esta defensa se opone a la duración de las medidas cautelares que se sirva a imponer este órgano jurisdiccional por el plazo solicitado por el Ministerio Público, al ser excesivo de acuerdo con el tipo de investigación que se refiere para tomar decisiones de la misma, por lo cual se propone que tenga un plazo no mayor a 4 meses. Por lo tanto, su señoría, en base a las manifestaciones anteriores, solicito se sirva a ponderar la negación, modificación e imposición de las medidas cautelares debatidas por esta defensa en los términos ya señalados, con la finalidad de que no sean excesivas ni procedentes, toda vez que, como consta en la carpeta de investigación y obra como antecedentes, la ciudadana Rosalba Velázquez Valderas ha cooperado de forma voluntaria a esta investigación, permitiendo el acceso a su domicilio y al acudir a la agencia del Ministerio Público correspondiente a rendir sus declaraciones. Es cuanto, su señoría.